Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta videoconferencia de la Escuela de Salud Pública de México. Hoy tenemos un tema muy especial y que conmemoramos todo el mes, que es sobre el cáncer de mama. Y el tema específico es cáncer de mama y contaminantes ambientales. Lo que queremos es generar conciencia, hablar sobre cómo afectan los contaminantes ambientales, y para eso tenemos a la gran experta, que es la doctora Lisbeth López Carrillo. Le voy a leer brevemente su cápsula biográfica, y digo brevemente porque realmente tiene una amplia experiencia y tenemos poco tiempo para decir su cápsula. Entonces, la doctora López Carrillo es química farmacéutica, bióloga en tecnología de alimentos de la Universidad La Salle, maestra en salud pública, maestra en ciencias en epidemiología de la Escuela de Salud Pública de México, y es doctora en salud pública por la Universidad de Yale. Inició sus labores en la Secretaría de Salud en 1980 y fue directora de investigación en desarrollo y salud en el Instituto Nacional de Salud Pública, donde actualmente funge como profesora investigadora. Su producción científica actual asciende a 202 artículos, 3 libros, 11 capítulos de libros, y ha graduado alrededor de 66 alumnos de posgrado. Entre sus distinciones que ha recibido se encuentra la beca de liderazgo que le otorgó la Fundación MacArthur, el reconocimiento como investigadora emérita por parte del Sistema Nacional de Investigadores, 16 premios de investigación epidemiológica nacionales y uno internacional. Las aportaciones científicas de la doctora López Carrillo provienen principalmente de la aplicación de la metodología epidemiológica moderna para dilucidar problemas de salud debido a la interacción entre la exposición a contaminantes ambientales y la dieta, y en particular con relación al cáncer mamario y el gástrico, así como el neurodesarrollo infantil. Entre otras sociedades, la doctora López Carrillo es miembro de la Academia Nacional de Ciencias y de la Academia Nacional de Medicina, así como consejera por parte de Latinoamérica en la Sociedad Internacional de Epidemiología Ambiental y vicepresidenta para la investigación en la organización no gubernamental en favor de la prevención del cáncer mamario llamada Tómatela a Pecho. Doctora Lisbeth, bienvenida y adelante, por favor, con su presentación. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, escuchamos. Ok, muchas gracias, Nenetsen. Es un placer estar con ustedes como siempre y compartir esta plática que espero que les resulte muy interesante. ¿Ahí ven mi presentación? Sí, ya vamos por aquí. ¿Está? ¿Sí? Perfecto. Ya estamos. Bueno, pues buenas tardes a todas, todos y todes. Hoy vamos a hablar sobre un tema en particular, que es el efecto que tienen los contaminantes ambientales en el desarrollo, en el riesgo de uno de los principales tumores mundiales, y el que es el mayor problema para la mujer, tanto en México como en otros países. El cáncer de mama junto con el cáncer de pulmón se andan ahí debatiendo el primer lugar, pero sin duda entre las mujeres este es el cáncer más problemático. Vamos a empezar dando un poco de contexto para que entremos en calor en el tema y podamos ver cuál es la problemática, que es realmente difícil. Miren, el cáncer mamario es una enfermedad multicausal y desde aquí inicia la dificultad. No es causado por un solo factor, sino la conjunción de varios de ellos que son de diferente índole. Los vamos a revisar más adelante. Esto es importante tenerlo en mente, porque como pasa en el cáncer del pulmón, que decimos, ay, mucha gente fuma y no desarrolla cáncer de pulmón, eso significa que hay otras causas además del tabaco y que el tabaco no es necesario y suficiente para desarrollarlo. Igual sucede en el cáncer de mama. Hay situaciones muy claras que aumentan el riesgo, pero no son las únicas. Y en esas situaciones tenemos pues tanto factores ambientales como de nuestro estilo de vida y ocupación. Lo que es importante aquí destacar es que algunos los tenemos bajo control. Nosotros podemos tomar decisiones de algunos de estos factores, qué comer, qué no comer, activarnos o no, a tratar de exponernos menos a algunos contaminantes o no,
pero en realidad no en todos de ellos podemos tener el control, y ahí es donde el riesgo pues no está en nuestras manos. Por ejemplo, la parte genética, factores genéticos que heredamos, y algunas situaciones del estilo de vida, como por ejemplo la edad de la menarca, la edad a la que menstruamos, y la edad de la menopausia, pues no los tenemos necesariamente bajo nuestro control, y son factores que están relacionados con este tumor. La situación en nuestro país pues es un tanto alarmante, porque en la línea rosa aquí les presento cómo el número de muertes por este tumor aumenta cada día. Al finalizar esta plática, pues sabremos de ver que en alguna parte del país ya están diagnosticadas nuevas mujeres con este tumor. Está todos los días aumentando. En contraste con el cáncer cervicuterino, que en su momento fue un dolor de cabeza en nuestro país, es la línea esta verdecita turquesa que va bajando, que de alguna forma se logró controlar no solo con el uso del condón, sino también con la vacuna. Se está viendo que cada vez hay menos muertes por esta causa, ya es prácticamente prevenible y curable el cáncer de cervicuterino, pero en el cáncer de mama todavía estamos muy lejos de tener una línea hacia el decremento como la del cáncer cervicuterino. Miren, se calcula que cada 3 horas en nuestro país se diagnostican 3 nuevas cánceres de mama, y la mitad de ellas son jóvenes. De esas 3, pues una de ellas desafortunadamente morirá por esta causa. Esa es más o menos la relación 3-1. Es decir, si esta charla dura 1 hora, pues al finalizar habrá, les decía, en alguna parte de este país, 3 nuevas desafortunadas mujeres que tendrán que aceptar el diagnóstico de cáncer de mama. Entonces, en resumen, nuestro panorama en cifras es más o menos 30,000 casos al año, la tercera parte casi morirá. El problema más grave es que la mayoría de las mujeres llegan a los servicios autodetectadas. ¿Qué quiere decir esto? Que por una maniobra o por azar se descubren una bolita en el seno y acuden al servicio. Cuando eso sucede, ya es muy tarde, porque en general ya la autodetección es posible, pero identifica tumores ya grandes que están un poco avanzados, bueno, más bien muy avanzados en la mayoría de los casos. La herramienta que tenemos para la detección es la mamografía, pero la cobertura en nuestro país sigue siendo muy baja. A pesar de varios esfuerzos que se han hecho, no pasamos del 20% a nivel nacional. Entonces, en realidad sí, 8 de cada 10 mujeres pues no tienen una detección oportuna. Y el problema es que cada día vemos que el cáncer de mama se diagnostica en mujeres más jóvenes, lo cual preocupa muchísimo, porque este tumor históricamente era un problema de mujeres más añosas, pero ha habido un corrimiento en los últimos años, lo cual podría estar asociado con el incremento en la contaminación ambiental, entre otros factores. Entonces, siempre menciono en esta parte que estos son cifras, pero una mujer con cáncer tiene que enfrentar pues el impacto emocional, sexual, familiar, la cantidad de parejas que se separan por esta causa. Si no tenemos números, pero existe. Y bueno, el impacto en esta área de este problema de salud, pues no está cuantificado, pero no por eso deja de ser algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, rápidamente les decía que es una enfermedad multicausal, existen factores reproductivos, se los voy a explicar brevemente, también susceptibilidad genética, como en la mayoría de las enfermedades, estilos de vida y contaminantes ambientales. Entonces, hoy me voy a enfocar principalmente en contaminantes ambientales, y que de alguna manera también se relacionan con los otros factores, pero es donde hoy les traigo la información para presentar. Rápidamente, nada más para visualizar un poco la multicausalidad. Los factores reproductivos están asociados con un incremento de cáncer de mama, debido a que son
características de nuestra vida reproductiva que nos exponen a mayormente a estrógenos endógenos. ¿Qué quiere decir esto? Las mujeres producimos desde el momento en el que empezamos a arreglar, empezamos a producir estrógenos y los dejamos de producir en la menopausia. Entonces, entre más temprana es la edad de la menarca y más tardía es la edad de la menopausia, tenemos más años de estar expuestas a estrógenos en nuestro cuerpo. Los estrógenos, les repito, incrementan el riesgo de cáncer de mama. ¿Por qué? Porque hacen que las células en la glándula mamaria se reproduzcan y con mayor probabilidad podemos tener errores en la reproducción de estas células de manera fácil. Es una explicación. Pero bueno, en los periodos en los que tenemos hijos y les damos pechos, cesa la producción de estrógenos. Entonces, esas son variables que de alguna manera protegen de la exposición a estrógenos endógenos. Entonces, con esta situación uno podría pensar que las mujeres nulíparas que tuvieron una regla muy temprana y que además tuvieron una menopausia tardía, pues son las que tienen mayor riesgo. Y así es, está documentado. Estos son estrógenos endógenos que producimos, pero también podemos tomar estrógenos y otras hormonas a través del consumo de anticonceptivos y la terapia de reemplazo hormonal en la menopausia. Toda esta exposición hormonal está claramente asociada a este tumor. No obstante, solo explica el 30% de los casos de cáncer de mama. Por eso en esta gráfica les pongo eso rosita, es lo que podría estar asociado con estas características, pero lo gris está probablemente determinado, esos casos de cáncer de mama, por otros factores de riesgo, que es donde entra lo ambiental y lo dietético. Entonces quiere decir que 7 de cada 10 mujeres no tienen estos factores de riesgo reproductivo y aún así desarrollan este tumor. Entonces, para entrar en la parte ambiental es muy, muy importante que entendamos algo. En el cáncer de mama hay subtipos. Entonces, esto es un factor determinante que se asocia a diferentes factores de riesgo. ¿Qué quiero decir con esto? El cáncer de mama se ha manejado hasta en general como una entidad zoológica única, pero en realidad no es así. Existen al menos, diría yo, 3 grupos de tipos de cáncer de mama que realmente difieren muchísimo, tanto en su pronóstico como en sus factores de riesgo, en la edad en la que aparecen, etc. Aquí ven el triple negativo de frente a su pantalla del lado izquierdo. Es un tumor que es el muy, muy agresivo y que en realidad sabemos poco, se están desarrollando nuevos tratamientos para ese tumor, pero en realidad es un tumor que no expresa el oncogen HER2, que lo ven en medio, ni responde a los receptores de estrógeno y progesterona, que serían los tipo luminal B y A, por eso los pongo en una sola categoría. En otras palabras, el cáncer de mama puede ser de tipo luminal y ese es el cáncer que responde a tratamientos hormonales, que posiblemente está relacionado con estrógenos tanto endógenos como exógenos. El HER2 es un tumor que no responde a tratamientos hormonales, es más bien se trata con trastuzumab, que es directamente es un oncogen que se expresa, y del triple negativo no tiene ni HER2 ni expresa receptores. La mayoría de los tumores que tenemos en México, un poquito más del 60%, son del tipo luminal. Y dentro de todo lo malo de la situación, lo bueno es que estos tumores luminales son los que mejor pronóstico tienen. Y como están asociados con la exposición a estrógenos, de alguna manera podríamos prevenirlos. Para el caso de los triple negativo y los HER2, pues no. Entonces es importante porque yo les voy a platicar ahorita de factores estrogénicos exógenos, que son los contaminantes, que posiblemente no se relacionen más que con los tumores luminales. Entonces, en Estados Unidos, que tienen estadísticas muy desglosadas,
por subtipo de cáncer, ellos han podido cuantificar y dividir a los tumores en dos grandes grupos. El que ven abajo que dice ER negativo equivale en la diapositiva anterior al triple negativo, y el ER positivo en azul equivale en la diapositiva anterior al HER2 y los luminales A y B. Y el de arriba, el rosa, es el cáncer de mama en general, sumando todos. Entonces, lo interesante aquí es que a través del tiempo en Estados Unidos han observado que los triple negativos, los que son los superagresivos, de alguna manera han ido disminuyendo, mientras a costa de un aumento de los tumores que expresan tanto receptores de estrógeno y progesterona, que son los luminales. Este simple hallazgo es lo que da como un poco de luz para encontrar cuáles son las exposiciones, tanto endógenas como exógenas, de estas hormonas que podrían estar haciendo que este incremento de la incidencia sea constante. Pero fíjense, no es para todos los tumores, solo para los que expresan receptores de estrógeno y progesterona. Y ahí es donde entran los factores ambientales, justamente. En el ambiente, todos los días, en este momento, nos estamos exponiendo a múltiples factores ambientales que tienen actividad hormonal, que simulan, mimetizan, se hacen pasar por el estrógeno femenino. Las fórmulas de estos contaminantes se parecen mucho al estradiol, que es el estrógeno por excelencia de las mujeres, y entran a nuestro cuerpo como por la piel, por la boca, por el cabello, por todas partes tenemos esa exposición, y lo que hacen es justamente incrementar la proliferación de las células mamarias y nuestro riesgo de cáncer de mama. Vamos a empezar rápidamente con uno que probablemente a algunos ya lo hayan escuchado, y lo tenemos en el agua. El arsénico es un metaloide que se encuentra en muchas partes del mundo, pero definitivamente en nuestro país nos tocó en la zona de la comarca lagunera, el centro-norte. Entonces, aquí ven, todos estos puntos negros del lado derecho es lugares donde se ha muestreado y se ha encontrado arsénico, pero además vemos que de alguna manera como que coincide ecológicamente con los estados donde tenemos más cáncer de mama. Esto no es una relación causal, es simplemente una observación. Entonces, el arsénico se sabe que está ahí, no se ha podido hacer mucho al respecto, porque es un contaminante natural, nos lo tomamos en el agua, pero también está en muchos refrescos como estos, en el agua mineral. Esta noticia fue del 2019. Entonces, la gente como que ya nos acostumbramos a beberlo realmente, sin que se pueda hacer mucho por evitarlo, aunque se han puesto filtros domiciliarios y todo esto, pero no ha funcionado realmente. Entonces, sin entrar en tanta fórmula, el arsénico entra a nuestra sangre, se metaboliza en el hígado y se elimina por orina. Aquí el asunto es que la eliminación de arsénico por orina puede ser rápida, o sea, la verde que dice ahí DMA del lado derecho abajo de su pantalla, o más lenta, el MMA. Lo que queremos es que todo el dimetilarsénico, el DMA, se metile y se elimine, y nos quede en el cuerpo un poquito nada más de MMA. Bueno, esto depende. La gente tenemos genes, y hay quienes tomamos el arsénico y lo eliminamos rapidísimo como DMA y no pasó nada, pero hay otra gente que tomamos el arsénico y no lo eliminamos y se queda la sustancia más tóxica, que es el MMA. Bueno, nosotros ligamos el MMA, el malo, con un incremento de riesgo de cáncer de mama. Les voy poniendo ahí los artículos, el que quiera después revisarlos, y lo que vemos ahí pues es esa línea roja que sube, es que si tienes más MMA en tu orina, tienes más riesgo de cáncer de mama. Y eso no lo manejas, es básicamente genética, a menos que ayudemos al cuerpo a eliminarlo. ¿Y cómo lo hacemos? Ahí entra la dieta. Las vegetales de hoja verde oscura, espinaca, también brócoli, ayudan a la eliminación de este arsénico. Entonces, bueno, una medida que podría estar en nuestras manos para evitar
de alguna manera amortiguar el riesgo de este metaloide, pues es incluir en nuestra dieta, sobre todo en lugares donde hay arsénico, pues más vegetales de hojas verdes. Luego entramos con los metales. Aquel era metaloide, estos son metales químicamente hablando, y bueno, en fin, tenemos el aluminio, cadmio, níquel, plomo, cobalto, y aquí ven todos los vías por las cuales podemos obtenerlos al comer, camarones, mariscos, las pinturas contienen muchos, los maquillajes, algunos medicamentos, incluso como el Melox y estas cuestiones, y bueno, obviamente el cigarro, en fin, hay muchas formas por las cuales todos estos metales llegan a nuestro cuerpo, y además tenemos documentadísimo que si le medimos a la gente metales en el cuerpo, están. Vean ahí, por ejemplo, el plomo se ha encontrado en donde está todo esto azulito, manganeso. Estos son mediciones de metales en gente mexicana. Entonces, desde, por ejemplo, cadmio y arsénico, documentado desde 1900. Vamos, no es nuevo, pues. Si hacemos encuestas en cualquier estado del país, vamos a encontrar y tomamos muestras, vamos a encontrar concentraciones de metales en la población mexicana. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Pues bueno, a través de algunas metodologías epidemiológicas, lo que vimos fue, le medimos a diversas mujeres la presencia de metales y encontramos en al menos, este estudio creo que incluyó 2000 mujeres, encontramos dos como conglomerados, mezclas de metales. Algunas mezclas que contenían lo que está ahí arriba como verde, como molibdeno y cobalto, y otras mezclas que tenían plomo, aluminio, níquel, estaño, antimonio y cromo. O sea, no tenemos un solo metal en nuestro cuerpo, tenemos muchos y son varios los metales a los que nos exponemos. Entonces, cuando hacemos la asociación de la presencia de estos metales con el riesgo de cáncer mamario sin entrar en estadísticas complicadas, miren, vemos que se asocian tanto con del lado izquierdo de su pantalla que dice HR positivo, HER2 negativo, son los luminales AB, en medio son los HER2 que expresan el oncogen HER2, y de este lado derecho el triple negativo. Bueno, y ven en estas gráficas una rayita roja horizontal que se cruza. Bueno, todos los puntitos que quedan arriba son metales que se asocian con cáncer de mama, y abajo donde dice RM igual a 1.19, todo lo que es mayor de 1 aquí es un incremento de riesgo. Entonces ven, por ejemplo, que del lado izquierdo, donde dice los luminales arriba, pues tenemos estaño, antimonio, cromo, cadmio, es un poquito arriba de esa línea. Quiere decir que esos metales en conjunto incrementan el riesgo al menos 19%, porque esa RM es de 1.19. Y vamos viendo que para los HER2 no está tan clara la asociación, y para los triple negativo tampoco, porque la razón de momios es 1 y 1.01. Entonces quiere decir que lo que les decía, estos luminales son los que están asociados con estos metales que son disruptores endocrinos. Eso quiere decir que mimetizan, que tienen actividad hormonal. Y luego aquí cuando hacemos un análisis más fino y más entre pre y posmenopáusicas, vemos que la mezcla 1, es decir, la que incrementa el riesgo, lo hace tanto, la mezcla 1 es esta, de plomo, níquel, aluminio, etcétera, lo hace tanto para mujeres pre como posmenopáusicas, y la mezcla 2 de cobalto y molibdeno no incrementa el riesgo, incluso lo disminuye, porque el molibdeno y el cobalto son metales esenciales. Entonces, en realidad, pues ahí es una prueba de la complejidad. Hay metales, pero no todos los metales, al fin de cuentas, incrementan el riesgo. Entonces, nos exponemos a un cúmulo de sustancias y el balance final es el que nos da el riesgo final. Esto también está publicado, al que le interese, por ahí en el artículo. Rápidamente nos vamos a los plásticos que ahora están de moda. El uso de Tupperwares, de chupones de plástico, recubrimientos de píldoras, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todos estos envases y cosas tienen en su composición
sustancias que se llaman ftalatos. Los ftalatos son plastificantes sintéticos. Fíjense, no se unen al plástico, están como ahí pegados, pero pasan al alimento o pasan a la medicina, etcétera, y por lo tanto nosotros los ingerimos. No están regulados en nuestro país y escasamente regulados a nivel mundial. Europa va más avanzada, ya tiene regulados algunos, pero nosotros todavía no. Estos ftalatos también son disruptores endócrinos, entonces todos los días estamos, pues de a poquito, pues, exponiéndonos a ellos. Hemos, por ejemplo, visto que están presentes, todo esto que dice aquí arriba, MEP, MBP, esos son diferentes ftalatos. La nomenclatura química es un poco complicada y muy extensa, pero sin entrar en detalle, vemos que hay muchos ftalatos y que están presentes en el shampoo, en el desodorante, en la crema antiedad, en los acondicionadores de cabello. Esto han sido estudios que se han desarrollado en el instituto. Y luego cuando le medimos a las mujeres los ftalatos en orina, vemos que va aumentando la concentración en la medida que usan más productos. Por ejemplo, vean la rayita donde dice 4 y abajo dice, estas son las mujeres que usan shampoo más 3 productos. Crema, perfume, estilizantes capilares, sombra de ojos, etcétera, ¿no? Entre más productos utilizamos, pues hay una relación, pues dosis-respuesta lineal. Más ftalatos encontramos en la orina. Entonces, todos estos, pues, están ahí y también están asociados con un incremento de riesgo de cáncer de mama, y al que le interese, por ahí también tenemos el artículo respectivo. Y luego entran ahí los primos hermanos, que es el bisfenol, que también están, los bisfenoles están presentes en muchos utensilios, igual que los ftalatos, y también nos exponemos muchísimo al bisfenol, no está regulado en México. En Estados Unidos sí, y en Estados Unidos ya podemos, por ejemplo, conseguir botellas para hacer ejercicio, de estos contenedores de agua, sin bisfenol. Obviamente son más caros, pero ya se pueden conseguir. Pero bueno, aquí el bisfenol, pues no, como les digo, no está regulado y pues lo tenemos en todas partes, ¿no? Y también es un disruptor endocrino, también mimetiza y se hace parecer al 17-beta-estradiol, y también hemos estimado que hay un incremento de riesgo muy importante debido a esta exposición a este compuesto. Y por si fuera poco, tenemos otros compuestos que tienen actividad estrogénica exógena, porque están afuera de nuestro cuerpo, que son los plaguicidas. Los plaguicidas tienen actividad hormonal. Aquí tienen varios arriba. Uno de los famosos es el DDT, pero existen otros como el HCB, el hexaclorobenceno, y el beta-HCH, el hexaclorociclohexano. Fíjense que estos son bien importantes porque en algún momento, por ejemplo, el último, el beta-HCH, tiene 3 como modalidades isómeros, le llamamos en química, alfa, beta y gamma, y el gamma, que se conoce como lindano, ha sido ampliamente utilizado contra los piojos. Es un piojos y se utilizó muchísimo en nuestro país. Y la bronca con estos compuestos es que se utilizan y permanecen por años. Por ejemplo, el DDT tiene un compuesto hijo que es el DDE, que puede durar hasta 30 años en el organismo para que se degrade la mitad. Y luego otros 30 años para que se degrade la mitad de esa mitad. Entonces, pues nos morimos con DDT una vez que la exposición primera nos sucedió. Y como esto se utilizó muchísimo en México para el paludismo, para combatir plagas, pero también en la agricultura, sobre todo en el cultivo de algodón, pues resulta que no nos podemos librar de él. Afortunadamente ya no se produce en México, pero si tomamos, les repito, muestras de personas ahorita, pues todas tenemos residuos o concentraciones considerables de DDT en nuestro organismo. También lo hemos ligado con un incremento de riesgo de plaguicidas, y miren aquí, pueden ver en esta gráfica
las rayitas, ahora las barras, las más grandes, son aquellas que están ligadas con mayor incremento de riesgo de cáncer de mama. Y aquí tienen, por ejemplo, al ortopara DDT, que es un hijo del DDT, y también lo que les acabo de decir, el alfa, beta y gamma hexacloros ciclohexano, que ese es el lindano de los piojos, y hay otros por ahí, los endosulfanes. Pero aquí lo interesante es que vean el riesgazo, es un riesgo muy grande. O sea, aquí el incremento de riesgo es de 3.48, no de 1.19, y eso quiere decir que no es el 19%, es el 248% de riesgo, está fuerte para cualquier tipo de cáncer. Estos sí están ligados tanto a los tumores luminales como a los HER2 como a los triple negativos. Entonces quiere decir que no solo actúan por la vía hormonal, porque también están incrementando el riesgo de los tumores no hormonales como el HER2 y el triple negativo. Debe de haber otras vías por las cuales estos plaguicidas están incrementando el riesgo. Y lo malo es que como se acumulan en la grasa, principalmente en compartimentos grasos como en los lípidos del suero, en el tejido adiposo, también en los alimentos con alto contenido de grasa, pues ahí los tenemos presentes, y la vía de exposición actual, principal, es la ingestión, porque no desaparecen del ambiente, de hecho tienen un efecto que se llama efecto saltamontes, que los utilizamos aquí en México y aparecen en el Polo Norte, donde nunca los han utilizado, porque van pasando de alimento en alimento a través de la biota, etcétera, y se encuentran en todas partes. En fin, entonces, con estos plaguicidas organoclorados, aquí pueden ver que también lo que les acaba de decir, riesgos de 3.48, etcétera, pero también hay unos plaguicidas, más bien metabolitos de esos plaguicidas, que no incrementan el riesgo, sino lo disminuyen. Por ejemplo, donde dice 0.13. No voy a entrar mucho en detalle en esto, pero no quiero que vayan a pensar que protegen, que la exposición no. Esos son metabolitos. Lo que estamos investigando ahora es que la gente que puede metabolizar muy rápido estos plaguicidas, posiblemente se libre del riesgo, y por eso se ve como un riesgo que no existe, 0.13, como un poco el caso del arsénico. La gente que lo metaboliza rápidamente, pues se libra del riesgo. Entonces esa es la parte de nuestro organismo que nos hace más o menos vulnerables. No, ok. Bueno, entonces digamos que aquí tenemos toda una gama de contaminantes, metales, plásticos, ftalatos, bisfenoles, plaguicidas, y es solamente uno de los 4, digamos, grandes grupos de factores de riesgo del cáncer de mama. ¿Se acuerdan que al principio les dije los factores reproductivos por un lado, los factores genéticos por el otro, la dieta de la cual no hablamos hoy, y la contaminación ambiental? Entonces imagínense todas las posibles combinaciones que a nivel individual cada una de nosotras podemos tener. Y digo nosotras, pero en realidad también el cáncer de mama se da en hombres. El 1%, uno de cada 100 casos de cáncer de mama, pues se da en hombres, y es terrible porque hay un estigma tremendo alrededor de un diagnóstico de ese tumor en hombres. En fin, pero pensemos un poco, a ver, ¿cómo estamos actualmente? Fíjense, las nuevas generaciones, pues pues ya el número de hijos ha disminuido mucho, 1, 2 o ninguno. Ahora son perrijos y gatijos y así. La mayoría, o sea, la paridad ha disminuido muchísimo, y bueno, la edad del primer embarazo ha aumentado mucho. Luego, cuando ya tenemos hijos, pues la lactancia no da tiempo entre tanto trabajo y tanta actividad. Ha habido cambios importantes de occidentalización de nuestra dieta, de los que, repito, no hablamos hoy, pero sin duda ha habido un sinnúmero de exposiciones ambientales que además han aumentado. O sea, estamos llenos de exposiciones de la industria química a la población. Entonces, este es nuestro panorama, y entonces uno dice, bueno, pues ok, ante esto, en este contexto podríamos pensar que
se deba la situación de que estamos teniendo mujeres más jóvenes cada día con este cáncer. Entonces, nuestras abuelitas no tenían este perfil realmente, pero las chavas ahora así están, y eso es lo que preocupa muchísimo porque tenemos que tomar acciones para detenerlo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues miren, yo creo que se puede intentar romper este círculo vicioso y hacerlo un círculo virtuoso. Ante un incremento de mortalidad que tenemos y de incidencia, hay muy poca información sobre factores de riesgo prevenibles. Tenemos muy poca educación a ese respecto. Por lo tanto, pues, ni nos cuidamos ni tampoco demandamos los servicios de salud a tiempo. Además de que, por otro lado, la cobertura de los servicios es bajísima. Entonces, ¿qué sucede? Que los tumores, la mayoría llega en etapas avanzadas, el tratamiento es más costoso, obviamente el pronóstico es peor y los costos para el sector salud realmente pues, lo rebasan. Entonces, en alguna parte de este círculo se tiene que empezar a trabajar. Nuestra lucha va por empoderar a la población de información para la toma de decisiones día a día acerca de prevenir los factores de riesgo, como informando, educándonos, este tipo de prácticas, ese es el objetivo, y despertar la curiosidad por conocer más, pasar la información a sus amigas, a sus conocidos, de tal forma que podamos nosotros tener en nuestras manos al menos una información básica que nos permita decidir y de alguna manera romper este círculo vicioso. Para finalizar, les cuento que no es solo nuestra lucha, esto es un problema mundial y la Organización Mundial de la Salud pues lo tiene como prioridad. Ellos lo que hicieron fue, hace unos años, crear un código cáncer, así le llaman Código Cáncer Europeo para la Prevención de Cáncer. Juntaron expertos de todo el mundo basados en evidencia científica sólida, no mitos ni ciencia robusta, desarrollar una serie de recomendaciones a nivel individual para los médicos y también para los políticos, los tomadores de decisiones. Entonces, del lado izquierdo ven las recomendaciones muy simples para la población general en Europa, que ahorita están operando en Europa. Algunas de ellas se aplican, pero no todas a nuestro entorno en Latinoamérica. Entonces, recientemente se hizo el Código Cáncer Latinoamericano, no solo del cáncer de mama, sino de todos los cánceres, y no solo de la parte ambiental, sino de la dieta, de las infecciones, de todos los factores genéticos que están relacionados, y parte del Instituto Nacional de Salud Pública participamos varios expertos en nuestras áreas. Aquí les pongo las fotografías. Este Código Cáncer Latinoamericano fue un trabajal, o sea, de verdad, un trabajal de revisión de la literatura, etcétera, pero finalmente fue lanzado. A propósito, mañana en la Academia Nacional de Medicina va a haber un relanzamiento del Código Cáncer Latinoamericano sobre los diversos factores. Ha tenido muchísima publicidad. El viernes pasado se lanzó también a nivel mundial un curso en línea para los médicos, para que los médicos aprendan no solo a las cuestiones clínicas, meramente clínicas, sino también de prevención. Qué decirle al paciente cuando lo tienen enfrente, aprovechar la oportunidad de que está ahí y darle recomendaciones para la prevención. Entonces, esto es yo creo que para todos los que trabajamos en el área, pues es como la culminación, digamos, de un trabajo de muchos años que esperamos que surte efecto en las próximas décadas. Vamos a ver cómo se comporta esto, pero finalmente esto no va a funcionar si cada uno de nosotros no nos informamos y tenemos la decisión de actuar. Entonces, les dejo como cierre este programa que desarrollamos con la licenciada Nenetzen, se llama Más Conciencia y Menos Cáncer,
Es un programa, aquí tienen el link en YouTube, y son 27 o 20, por ahí 20 y tantas cápsulas informativas de cada uno de los factores, tanto reproductivos como dietéticos, como ambientales, como genéticos del cáncer de mama. Son cápsulas muy cortitas, de 1 minuto, minuto y medio, que tienen 3 componentes, que es el arsénico, cómo causa cáncer, cómo le haces para reducir tu riesgo. En un lenguaje muy sencillo, están animados con estos dibujos, está muy padre y estamos esperando a lo mejor sacar ya la segunda versión, pero eso es gratuito y es para ustedes. Y toda esta información complicada científica, pues la tratamos de hacer lo más sencilla para que ustedes puedan empoderarse y decidir cambiar algunos hábitos de vida. Muchas gracias. Eso sería todo. No sé si ahorita abrimos para preguntas. Muchísimas gracias, doctora Lisbeth López Carrillo. Muy interesante, muy importante su presentación. Y justamente quiero mostrar este link en YouTube sobre las cápsulas que comentabas. Aquí tenemos todas estas cápsulas, son 27 cápsulas y algunos otros videos sobre entrevistas, un testimonial que es muy interesante, te lo recomiendo mucho. Entonces, y que estas cápsulas ustedes las puedan revisar, hay de diferentes temas, causantes de cáncer de mama, pero también prevención, y que los puedan revisar y los puedan compartir, que es lo más importante, que ustedes puedan hacer esta conciencia también y además compartirlo. Entonces, pues, ahora tengan la oportunidad de revisarlo. Y también quiero mencionar que este proyecto, este desarrollo de cápsulas fue merecedor de un reconocimiento estatal sobre investigación en el área de divulgación de la ciencia, evaluado en el estado de Morelos, por lo que es un proyecto muy, muy importante y con un gran valor. Entonces, bueno, pues se los recomiendo ampliamente. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas, y antes de pasar a algunas de ellas que nos han estado ya haciendo en la sección de preguntas, yo tengo una que es, nos hablaste mucho sobre estas exposiciones, estos químicos en el ambiente, pero también en diferentes productos. Y hay también varias situaciones muy parecidas en comunidades que son vulnerables, ¿no? En comunidades que no tienen tanto acceso también a información, pero que además consumen agua, consumen muchos productos que por la misma necesidad pues tienen mayor exposición a contaminantes. ¿Cómo podríamos protegerlas desde el ámbito de la salud pública? ¿Cómo podríamos apoyarlas para hacer esta prevención en cáncer de mama? Mira, ¿sabes, Nene? En realidad, las recomendaciones que se den de manera general, pues obviamente no se aplican exactamente si te vas a una comunidad rural como a la capital, ¿no? Entonces, yo creo que al final lo que vamos a terminar haciendo van a ser como programas regionales. Por ejemplo, en la Ciudad de México, pues tú podrías decir, trata, ¿no? De no utilizar botellas de plástico, una cosa así. Pero en el campo, pues, tenemos que buscar alternativas. Y sobre todo, por ejemplo, para el consumo de agua en estas regiones. Lo que se ha hecho, que sé que de alguna manera funcionó, pero no totalmente, es el gobierno repartió filtros hace 1 o 2 sexenios domiciliarios para las personas, pero al principio los empezaron a usar. No obstante, pues el filtro tiene que darse mantenimiento, hay que cambiarle la membranita y ahí fue donde ya no funcionó. Entonces, la otra que estaban haciendo era mezclar pozos. Ya tienen como ubicados, la gente sabe dónde están los mantos freáticos que están contaminados. Entonces, mezclaban en algunos aljibes y así agua de esos pozos con agua de pozos que no estuvieran como para diluir la contaminación. Pero estos son cosas muy puntuales que no están integradas a un programa regional para la prevención de tal cosa, ¿no? Entonces creo que ahí es donde el instituto podemos aportar muchísimo, ya con tanta información,
sugerir ideas, llamar expertos para ir adaptando las recomendaciones pues al entorno, ¿no? Claro. Ok, muchas gracias. Hay una pregunta, Karina Salas dice, en su experiencia en investigación, ¿cómo ve posicionada la evidencia del beneficio del ejercicio físico en pacientes con cáncer? Bueno, en pacientes ya es otro nivel, pero a ver, la plática de hoy fue antes de que suceda el cáncer, ¿sí? Entonces vamos a dividirlo. No tengo cáncer y si hago actividad física, ¿puedo ayudar a reducir mi riesgo? Sí, porque y la evidencia es muy, muy robusta y muy sólida y vamos, ya no hay mucho que, creo, más que decir. 300 minutos de actividad física moderada, vigorosa a la semana contribuyen a reducir el riesgo de cáncer de mama. Eso es parte de los factores de riesgo del estilo de vida del que no hablé hoy y de dieta. Ahora, ya que tengo el cáncer, ya no, todo esto que les dije ya no opera. O sea, una vez que el tumor se instaló, ya soy una paciente con cáncer, empezamos a hablar de otra serie de factores que en salud pública le llamamos prevención secundaria. ¿Qué voy a hacer para sobrevivir a este tumor lo más que se pueda? Y qué bueno que aclaro esto porque luego nos confunden, porque nos dicen, el cáncer es curable si se detecta a tiempo. Vamos a prevenir el cáncer, ¿no? Sí, prevenir es que no te dé, es prevención primaria. Más bien hay que buscarle otra palabrita a ¿qué hacemos para que yo pueda sobrevivir lo máximo al cáncer? Pero eso ya no es prevención primaria, es prevención secundaria. ¿Qué hace la actividad física en la prevención secundaria? Que es la pregunta que me están haciendo un paciente. Pues hay estudios que sugieren, y de hecho tenemos una tesis doctoral muy interesante, que ayuda muchísimo a reducir los niveles de cortisol y la depresión en pacientes con cáncer. Entonces, yoga y lo que es el mindfulness que está de moda y todas estas técnicas de relajación ayudan, ¿sí? Y está robustamente demostrado, pero el cáncer no lo va a curar. O sea, va a, de alguna manera, minorizar un poco los efectos secundarios de tener cáncer, entre ellos la depresión. Espero que haya quedado clara la respuesta. Sí, muchas gracias. Heidi Avendaño pregunta también, ¿cómo podemos integrar efectivamente la medicina tradicional y las perspectivas interculturales en el sistema de salud para mejorar el tratamiento y la atención del cáncer de mama en comunidades rurales e indígenas? Sí, o sea, yo creo que ahí todo es un campo enorme, pero de oportunidad. Y yo creo que lo que se puede hacer es tomar parte de esta evidencia que tenemos ya y de alguna manera trabajar con las comunidades, sí, respetando su forma de vida, tratando de integrar. Por ejemplo, se hizo en algún momento cuando el asunto del plomo, que losa vidriada y bueno, que la verdad pues, resulta casi imposible dejar de usar barro, se empezó a trabajar con las comunidades de llevarles hornos para mayor temperatura y que el vidriado no saliera y no sé cuánta historia. Y la verdad es que la gente no lo sigue porque no es parte cultural. Yo creo que en el cáncer de mama hay un reto importante porque la cuestión es dejar de usar plásticos básicamente y el uso de plaguicidas. Uno va a caminar a Tepoztlán, ahora que ando haciendo senderismo, de verdad, botes de plaguicidas por todos lados, etcétera. Bueno, se puede trabajar con la comunidad, sí, uso de guantes y tipo de protección, lo de siempre, pero si uno llega de fuera a recitar toda esta evidencia, pues obviamente eso no es lo que va a funcionar. Tenemos que trabajar con los líderes comunitarios y de alguna manera integrar para romper mitos, porque hay una cantidad de mitos alrededor de esto, que se le pegó un balón y le dio cáncer de mama. No, o sea, entonces mucho trabajo de educación comunitaria, creo yo, y claro que se puede integrar y por supuesto que es una prioridad en salud pública.
Ok. Muchas gracias, Sergio Muñoz. Muchas felicidades a la doctora Lisbeth López. De acuerdo a los que usted presenta, recomendaría entonces el uso de mastografías como tamizaje y no como una segunda opción de diagnóstico. No, bueno, o sea, la mastografía, su fin es el tamizaje. Y finalmente el diagnóstico final pues, es biopsia, en la mayoría de los casos, ¿no? A menos que de plano el tumor esté enorme, pues ya no haga falta la biopsia. Pero en realidad no es lo que, la mastografía no está hecha para diagnóstico, es para tamizaje, ¿no? El problema es que, pues no, lo que les dije, la cobertura, ¿no? Tenemos muy baja cobertura. Ujú. Ujú. Y a Aimé Morán, muchas gracias por la ponencia, doctora Lisbeth. ¿Está estimado el tiempo en el que se desarrolla el cáncer por la exposición a contaminantes? Sí, es bien interesante. Mira, se supone que en general la historia natural de esta enfermedad dice que al menos entre 10 y 20 años requieres para desarrollar. O sea, no es que te dio la gripa de un día al otro, no. O sea, son años de que estás dale y dale con los factores de riesgo. Entonces, eso explicaba en parte por qué, bueno, las más añosas tenían cáncer. Ya cuando llegabas a los 50, 60, sí, pues ya tenías como más 2 ciclos de 20 años para que te hubiera dado. Pero cuando tú ves un cáncer a los 17, 18 años, que está sucediendo, al menos en el INCAN, en el Instituto Nacional de Cancerología, cánceres de 18 años. Dices, ¿y entonces cómo? Entonces ahí es donde se rompió un poco en cuánto tiempo se desarrolla y empieza la hipótesis, la teoría de, a estas chicas jóvenes pues deben de traer alguna susceptibilidad que las haga de alguna manera tener cánceres más tempranos, pero debidos a qué a los 18 años si no han tenido todavía ni hijos ni nada, pues a la contaminación ambiental. Entonces de ahí lo que ha pasado en las nuevas generaciones es que desde chiquitas se exponen a plastificantes y cosas, todo lo que les puse en las fotos, que las generaciones de antes no. Entonces por ahí viene un poco la idea de que sean de 10 a 20 años y que eso esté explicando justamente por qué estamos teniendo cánceres en chicas jóvenes. Ok, ok, muchas gracias. Em, Marco Rojas, muchas gracias por la excelente plática y su gran labor como investigadora del instituto en este tema tan importante. Quisiera saber si existe evidencia dentro de la Ciudad de México de contaminante ambiental conocido que se asocie a cáncer de mama. Si existe, ¿cuál sería una propuesta para contrarrestarlo? Y con respecto al uso de plásticos y maquillajes, la regulación intersectorial tendría que llegar a marcar los productos con sellos en la misma forma que los ultraprocesados. Ok, a ver, una por una, porque fueron muchas. Ah, A ver, eh, ¿por cuál empezamos? ¿Existe evidencia dentro de la Ciudad de México sobre algún contaminante ambiental conocido que se asocia a cáncer de mama? Sí, sí, o sea, a ver, todos los contaminantes que les puse, lo del arsénico, los metales, los talatos, bisfenol, plaguicidas, han sido medidos en mujeres tanto de la Ciudad de México como de varios estados. Finito, o sea, tenemos. La otra, ¿qué más? Y todo está publicado, eso lo pueden ver. Ajá, y también, ¿cuál sería una propuesta para contrarrestarlo? Bueno, mira, aquí hay dos propuestas. Una, no depende de nosotros, es regulación, es decir, no tenemos regulados en México el uso de estalatos, bisfenoles, metales, etcétera, y por eso pues, están en el ambiente. Pero obviamente eso es un tsunami. Cuando dices la regulación, bueno, a ver cómo le hacemos, ¿no? Con la regulación. Entonces, esa es una. La otra es, sabiendo tú esto, y si vives en el norte, por ejemplo, de México, pues come más brócoli, espinaca, por ejemplo. Si las mujeres, si sabemos que los maquillajes y todas estas cosas tienen, y además, como no están regulados, no están obligados a decirte libre de bisfenol o libre de ftalatos. En Estados Unidos sí, ¿eh? Pero aquí como no, pues tú te lo pones y piensa que te estás poniendo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, te maquilles diario. A lo mejor una vez que tengas que de vez en cuando, pero diario no, tal vez no es necesario. Ese tipo de ajustes, si vas a ir a hacer ejercicio y vas a usar una botella de plástico, pues a lo mejor compra una de estas,
que son más metálicas o con menos plástico, una cosa así. O sea, hay que irle buscando, pero el gran reto es la regulación. No tenemos regulación en México y esto le toca a COFEPRIS, ¿no? Y no hemos podido con eso. Y bueno, justo eso, o sea, sobre el tema de regulación en plásticos y maquillajes, si se tendría en todo caso que marcar como en los ultraprocesados, o sea, de lo que comentabas, ¿no? Si tiene bisfenol, si tiene algún contaminante. Entonces, esa sería una propuesta sobre la regulación. Y bueno, pues las últimas dos preguntas, ya para ir cerrando. En México, ¿qué tipo de botellas podemos utilizar para sustituir las de plástico o de aluminio, o sea, que no contengan contaminantes? Mira, no tenemos, bueno, sí, yo vi en algún momento en algún museo que decía libres de bisfenol, yo creo que son importadas, pero que yo sepa que aquí se estén produciendo libres de bisfenol, tal vez sí, pero si dijera libre de bisfenol, pues esas. Y de lo contrario, pues tendrían que ser, pues, obviamente de cristal, pero si vas a hacer ejercicio, no. Entonces, pues básicamente no tenemos mucha opción. Por eso nos surge la regulación. Aparte están súper caras. En Estados Unidos compras una botellita de esas y te cuesta el doble. Entonces, por eso urge a lo mejor habría que hacer una marcha ahí en el centro y queremos que regulen el bisfenol, ¿no? Sí, Algo así. sí, 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 sin duda. Y bueno, también hay el tema de los profesionales de la salud y cómo se puede abordar este tema de contaminantes ambientales para prevenir el cáncer de mama. Entonces, ¿qué recomendaciones tú darías, pero ya no a la población, sino a los profesionales de la salud para poder abordar, para poder mitigar esta incidencia del cáncer de mama? Mira, lo primeritito es que se toman el curso que se hizo en el instituto, que es nuevo. Sí, Este curso, pues primero se tienen que entrenar, ¿no? O sea, educar, actualizar de la información, porque muchas de estas cosas pues no las estudian en la carrera, son datos nuevos que van saliendo en investigaciones, etcétera. Entonces, uno tiene que actualizarse. Y creo que ahí es donde el instituto está haciendo una gran labor con este curso. Ahora, ¿qué hace este curso? Dame un segundito. Este curso lo que les da son herramientas para dar consejos al paciente sobre prevención primaria, no cómo lo va a tratar, qué medicamentos se va a tomar para la prevención secundaria. Tú nunca, miren, en general cuando vamos al médico, sea de lo que sea, oftalmólogo, lo que sea, tú vas porque ya traes un problema y te van a recetar algo y lo vas a tomar. Pero jamás te dicen, oiga, mire, no se exponga a tal cosa para que su ojo no le suceda a otra. No te hablan de otra enfermedad más que a la que vas, por la que vas. Y esto es cultura general. Entonces, como cultura general, el médico tiene que aprovechar que estás en el consultorio y decirte, oiga, ¿sabía que y que te lo diga él, porque incluso, pues bueno, el curso que hizo el instituto, está buenísimo, porque lo que va a hacer es para enfermeras, médicos, practicantes. Está muy sencillo, es en línea, hacen ellos un examen en línea, se actualizan y se les solicita que esa información se la den al paciente. Es todo lo que podemos hacer para prevención primaria por el momento. muchas gracias. Es el curso que se hizo en curso de verano. ¿Cuál es el curso que? No, este es de la YARC OMS, Ah, que sí sabes cuál es sí, ese. sí, sí. Justo también colaboramos desarrollamos desde la Escuela de Salud Pública de México en este curso. Sí. Si Osvaldo tienes la liga, la podríamos Si poner tienen la liga estaría ideal. ajá, la Este, podemos poner en el chat. Es un curso muy eh, completo, como bien dices, y que se puede tomar, es en línea, es un tipo MOOC, entonces va a ser algo que pueda ser muy beneficioso. Lo vamos a poner ahorita en el chat, pero sí, es una gran recomendación.
En un momento ya lo está buscando la liga, el licenciado Osvaldo. Entonces, pues muchísimas gracias, doctora Lisbeth López Carrillo, por esta gran información, una gran conferencia. Agradecemos siempre tu buena disposición. Vamos a tener una charla, no tanto una conferencia, sino más bien una charla el próximo jueves 24 a la 1 de la tarde en Radio SPM, donde los esperamos para que y de igual manera puedan hacerle más preguntas, pero va a ser más una charla entre amigas y entre personas que nos interesa el tema. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Te ponemos aquí tu Gracias. constancia y nos vemos en la próxima conferencia. No dejen de participar en el tema Nuevas estrategias para interrumpir la transmisión de las enfermedades transmitidas por vector, por también un gran experto, el doctor Gautemo Juan Lanz Mendoza, el próximo 29 de octubre. Muchísimas Bye. gracias a todos. Nos vemos pronto. Hasta luego.